y llevar las hojas y entregárselas y hacerlas en Word, bien. Si no tengo para sacar las fotocopias, cojo un blog, a mano escribo las preguntas y pues eso es lo que yo voy a llevarle a las personas para que ellos respondan. Obviamente con una letra que se entienda, obviamente con una ortografía, ¿sí? Una buena ortografía y una buena redacción, que la otra persona pues obviamente al leer y él puede responder esa pregunta entienda. Es muy importante que si tienen dudas, pregunten, porque más allá llega la otra semana, ay, profe, es que yo no lo hice porque no entendía, porque no preguntaba, ¿sí? Entonces, si tienen dudas sobre lo que vamos a desarrollar, pregunten. Recuerden que ese señor, creo que Miguel Ramos nos iba a preguntar algo. Profe, ¿para cuándo es eso? ¿Cómo así para saber cuándo es eso? No le entiendo la pregunta. ¿Para cuándo hay que tener listas las encuestas? Las encuestas hoy deben de quedar, digamos, diseñadas. Es decir, que ya las que ustedes hoy vamos a ver, les voy a dar un ejemplo, donde tomen la variable que es el tema y que hoy ya diseñen la encuesta, las 5 preguntas. ¿Para qué? Para que este fin de semana, el lunes, para que ya máximo el martes se entreguen, es decir, ya las hayan aplicado y ya tengan las respuestas. ¿Por qué? Porque la otra semana ya necesitamos esas respuestas para organizar la información. ¿Sí me hago entender? Entonces, hoy ya vamos a dejar listo la variable, la muestra, la población, las preguntas que vamos a hacer en la encuesta para que este fin de semana ustedes pues las tengan ya hechas o en Word o en eso y las puedan aplicar para que la otra semana, máximo el martes, traigan los resultados, es decir, traigan ya las encuestas aplicadas a las personas. ¿Por qué? Porque la otra semana debemos organizar esa información en las tablas y en los gráficos. Creo que eso es lo que nos quiere preguntar Ramos en eso, creo. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Levanten la manito para saber quién tenga dudas. Importante que tengan en cuenta, bueno, creo que Guzmán nos iba a decir algo, Guzmán, no sé. Profe, la variable es lo que estábamos haciendo hoy con la profesora Tatiana. Exacto, esa es la variable, que en pocas palabras es el tema sobre lo que va a hablar nuestro proyecto y el tema relacionado al cual pues van a hacer las preguntas. Por ejemplo, ahorita les voy a explicar bien todo allí cuando ya resolvamos las preguntas. Por ejemplo, si yo mi tema o mi variable, que es lo mismo, es cambio climático, es un ejemplo. Si mi variable y mi tema es cambio climático, pues todas las preguntas que yo vaya a hacer en mi encuesta van a estar relacionadas al cambio climático. No es que yo esté haciendo un proyecto sobre el cambio climático y haga preguntas sobre fútbol o haga preguntas sobre comida. No, pues para eso se determina la variable, para yo saber sobre qué van a hablar mis preguntas, ¿sí? Tener eso en cuenta, ¿listo? Como la clase anterior, ya nosotros vimos que era la variable, la población, la muestra, ¿sí? Entonces ya sabemos qué es lo que nosotros vamos a tomar ahí, ¿listo? Claro, no sé si tengan otra pregunta. Otra sugerencia, y que es muy importante que la tengan en cuenta, la encuesta debe tener mínimo 5 preguntas. La encuesta debe tener mínimo 5 preguntas. Tomen apuntes porque por allá terminan perdidos. La encuesta debe tener mínimo 5 preguntas y se la debo aplicar mínimo a 20 personas. Listo, tengan en cuenta eso para que copien allá. La encuesta debe tener mínimo 5 preguntas y se las debo aplicar mínimo a 20 personas. Máximo, yo diría si alguien quiere hacer más, máximo 40. ¿Listo? Porque si ya hacemos también a muchas personas encuestas, ya es más O sea, que difícil. llevamos las 20 hojas allá al colegio. Exacto. La semana usted debe llegar a la profesora Tatiana, el profesor Jorge, profe, mire, estas fueron las 20 encuestas que le hice a las 20 personas. Exacto, serían las 20 hojitas donde están las respuestas. Exacto.
Exactamente, eso es lo que deben de traer. Guzmán, no sé si tenga otra pregunta. Profe, ¿y los de virtual? ¿Cómo se hace? Pues los de virtual ustedes pues se las vamos a preguntar por virtual. Muéstrenos las encuestas que aplicó, mándenos foto de las encuestas que aplicó. ¿Listo? El proceso es el mismo. Lo único es pues, que las evidencias de eso pues van a ser más, nos las tienen que enviar más fotográficas, ¿sí? Porque por ejemplo yo te voy a decir, bueno, envíeme las evidencias porque esa es una nota. Las evidencias de las 20 encuestas que hizo, pues le toca tomarle foto a las 20 hojas. ¿Listo? Veo levantada la manito de María Fernanda Torres. Las preguntas tienen que ser abiertas o cerradas. Ya les voy a decir para allá. Bueno, voy a decirles de una vez, ya que nos preguntaron eso. Yo, como profesor de matemáticas, les recomiendo que de esas 5 preguntas, solo una sea una pregunta abierta y 4 sean preguntas cerradas. ¿Por qué? Porque las preguntas cerradas son más fáciles de organizar porque tienen opciones de respuesta. Entonces, como tienen unas opciones de respuesta, solo vamos a tener esa respuesta y no son como en las abiertas que podemos tener infinidad, todos pueden decir algo diferente. Entonces, yo les aconsejo para que sea más fácil que en la encuesta, que ahorita vamos, yo les voy a dictar esto, que en la encuesta tenga 4 preguntas cerradas y solo una abierta. Sí, porque las abiertas son muy difíciles de organizar la información. Y ahorita vamos a ver por qué son difíciles de organizar la información de las abiertas, porque si ustedes ya tienen claro que es una pregunta abierta y una pregunta abierta no hay opciones de respuesta, ellos pueden decir lo que piensan y la respuesta que quieran. Entonces es por eso más difícil categorizarla. Yo les aconsejaría eso, ¿listo? Si ustedes ya quieren hacer todas abiertas, bien, pero como mínimo debe tener una abierta. Pero yo les aconsejo 4 cerradas, una abierta. Si ustedes ya quieren 3 cerradas, 2 abiertas, pues ya depende de cada uno, pues es más trabajo. Y es un poco más complejo las abiertas. Carol Nicole Rincón. Creo que las preguntas solo tienen que ser del cambio climático. Las preguntas son con relación al tema que usted escogió. Yo di un ejemplo, ¿sí? Dependiendo del tema. Acá la profe me dijo que ustedes ya tomaron el tema, que es la misma variable, ¿sí? Yo dije un ejemplo del cambio climático. Usted pudo haber escogido, por ejemplo, el impacto ambiental. Sí, si usted escogió como variable el impacto ambiental, pues lo hacen del impacto ambiental. Si ustedes escogieron, ¿cómo es que se llama el otro? La huella del carbono. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, chicos, ustedes se acuerdan que esta mañana volvimos a abrir. Qué pena que me le meta la clase al profesor Carlos. Él me hizo caras de que viniera. Esta mañana yo les cogí el artículo y les mostré párrafo y les iba dando ejemplos. Por ejemplo, nos decía que en los últimos 19 años la temperatura había aumentado X cantidad de grados centígrados. Entonces, ¿cuáles son los efectos que tiene sobre el planeta ese aumento en la temperatura? Pero entonces ya no hablamos como tal de planeta porque es demasiada información, sino que lo enfocamos hacia Colombia. ¿Cierto? En el artículo también nos decía que había unos departamentos de Colombia que estaban muy afectados, dentro de esos el departamento del Tolima. Entonces, ¿cuáles son esos efectos que tiene el cambio climático en el departamento del Tolima? Ahí ya hay otra variable de investigación, es decir, otro tema. Exacto, no todos van a hablar. Yo por eso les decía, ustedes no pueden decir, no voy a escoger el calentamiento global, pero ¿qué van a hacer con eso? Porque es que eso tiene una cantidad de ramas increíbles. Por eso les decía, algunos de sus compañeros en otros octavos tomaron la temática del impacto económico que ha traído al departamento del Tolima el cambio climático, pero también hay un impacto social, también hay un impacto ambiental. Entonces, de dónde agarrarse tienen muchas opciones. Muchas gracias, profesor. Bueno, no sé si tengan más dudas ahí, o si no, para que escriban las preguntitas y podamos desarrollar lo que tenemos que dejar listo hoy, porque ya el tiempo corre muy rápido. Ya llevamos 20 minutos, ¿listo? Ya hechas, pero las encuestas. Listo. Por eso ahorita ya les voy a dictar lo que tienen que hacer.
¿Listo? Entonces vamos a copiar allá en el cuadernito de científico tecnológico las siguientes preguntas que vamos a socializar ahorita al final. ¿Listo? Vamos a esperar ahí un minutico para que saquen el cuaderno, el lapicero, los que no lo han sacado, para que copien esas preguntas, que es lo que me van a enviar evidencia el día de hoy. Que ojalá me las envíen completas. ¿Listo? Bueno, entonces voy a comenzar ahí, no las voy a enviar por WhatsApp, entonces muy atentos porque ya vamos a intentar dejar este WhatsApp a un lado. ¿Listo? Entonces, para que estén muy atentos ahí y copien la pregunta. Si no la terminaron de copiar, profe, me hace el favor y me la repite, pues se repite las veces necesarias. No es que nos vamos a quedar ahí todo el día repitiendo las preguntas. ¿Listo? Entonces van a escribir allá, primera pregunta. Primera pregunta. Bueno, aunque esa ya la adelantaron un poco. Determinar la variable del proyecto. Esa es la primera pregunta. Determinar. ¿Ah? Ese es el segundo punto de la actividad que ya hicieron. Determinar. No, determinar la variable del proyecto. Y ahí entre paréntesis van a escribir tema a desarrollar, para que pronto lo relacionen. Tema a desarrollar. Profe, ¿cómo es que se escuchó entrecortado? Determinar la variable del proyecto. Determinar la variable del proyecto. Y entre paréntesis, temática a desarrollar. Segundo. Determinar la población. Determinar la población. Determinar la población de nuestro proyecto. Tercero, determinar la muestra de nuestro proyecto. Tercero, determinar la muestra de nuestro proyecto. Determinar la muestra de nuestro proyecto era la tercera pregunta. Y cuarta, van a escribir allá, ¿qué es el instrumento de recolección de información? ¿Qué es el instrumento de recolección de información? Y construir una encuesta. Y construir una encuesta. ¿Es que, profe? ¿Qué es el instrumento de recolección de información? ¿Qué es el instrumento de recolección de información? Y construir una encuesta. Y construir una encuesta de mínimo 5 preguntas. De mínimo 5 preguntas. Sobre la temática de nuestro proyecto. Sobre la temática de nuestro proyecto. Y entre paréntesis van a colocar ahí 4 cerradas y 1 abierta.
que es lo que yo les aconsejaría para que fuera un poco más fácil. Ya si alguien quiere hacer 3 cerradas, 2 abiertas, no hay problema, o todas abiertas, no hay problema. Pero yo les aconsejaría 4 abiertas, 4 cerradas, perdón, y 1 abierta. Entonces ahí entre paréntesis escriban 4 cerradas, 1 abierta. ¿Listo? Entonces vamos a dar 6 minuticos para que avancen un poco. Tienen la variable. Ahora que deben pensar cuál va a ser la población a la cual ustedes le van a aplicar esa encuesta, cuál va a ser la muestra a la cual le vamos a aplicar y obviamente pues ir mirando cuáles van a ser las preguntas. Pero vuelvo y les repito, las preguntas deben estar muy relacionadas con el tema y la variable, que es lo mismo, ¿sí? La variable es el tema de lo que vamos a hablar en nuestro proyecto. Vamos a dar 6 minuticos y ya comenzamos a socializar un poco eso y yo les voy a hacer como un ejemplo para que de pronto les quede más claro, ¿listo? Un ejemplo de cómo deberíamos hacerlo. ¿Claro? ¿Alguna duda hay de lo que van a hacer? Y eso mismo es de lo cual hoy me van a enviar evidencia, ¿listo? ¿Listo? Claro, ninguna duda ahí. Entonces vamos a los 5 minuticos que nos quedan y ya comenzamos a socializar para hacer un esquema que también van a copiar en el cuaderno y me van a enviar también evidencia. ¿Listo? Profe, las 5, toca responderles o se dejan así. No, solo la pregunta, porque las personas que le van a responder a esas preguntas son a las que usted le va a encuestar. Entonces, las preguntas que ustedes van a realizar solo es la pregunta, obviamente no van a poner la respuesta. Que obviamente en las preguntas cerradas se dan unas opciones, ¿sí? Que ustedes ya deben de tenerlo en claro porque creo que ya vieron unos videos sobre ello. Que obviamente si hacen preguntas cerradas deben tener opción de respuesta. Por ejemplo, yo voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas del calentamiento global? Entonces usted puede decir industria, política, economía, agricultura, ¿sí? Se dan unas opciones de respuesta, pero eso no significa que nosotros estemos respondiendo la pregunta, ¿listo? Guzmán, dime, no sé si tengas alguna duda ahí, que estás levantando la manito. Profe, la segunda dice determinar la población de nuestro proyecto, o sea, digamos, son las 20 personas o hay que sacar 40, o digamos. Si usted me habla de 20 personas, esa ya sería la muestra. O sea, digamos, yo le yo creo pondría que 60 y en la tercera le pondría, la muestra son 20.
Por ejemplo, usted me dice 60 personas, por ejemplo, 60 personas ¿de a dónde? O 20 personas ¿de a dónde? ¿De a dónde van a ser esas 20 personas? Pues usted me dice 20 personas, pero de su comunidad, del colegio, De mi de... comunidad. ¿De dónde, Guzmán? De mi comunidad. Es que te escucha entrecortado. ¿De a dónde? De mi comunidad. Entonces, si usted va a hacer eso, por ejemplo, yo les voy a hacer ahorita un ejemplo, por ejemplo, si usted me va a decir 20 personas de la comunidad, entonces usted en la población que coloca, pues coloca comuna 7, que digamos que es la donde están ustedes. Población comuna 7, ¿por qué la comuna 7? Porque es el conjunto grande. ¿La muestra cuál va a ser? Pues 20 personas de la comuna 7, ya un conjunto más pequeño que la muestra, ¿sí? Porque nosotros, recuerden que siempre hay un conjunto grande, que es la población, que en este caso sería la comuna 7, que serían todos los habitantes de la comuna 7, pero en la muestra yo de esos, digamos que en la comuna 7, un ejemplo, hay 20.000 habitantes. Recuerden que yo les explicaba la clase anterior, yo de esos 20.000 no a todos les voy a hacer la encuesta, tomo una muestra, entonces yo la encuesta digo 20 habitantes de la comuna 7. ¿Sí es la diferencia entre la población y la muestra? La muestra eran todos los habitantes de la comuna 7, pero yo no los voy a encuestar a todos, solo voy a decir que voy a encuestar a 20 habitantes de la comuna 7, que ya sería la muestra, ¿sí ve? Porque usted no me puede decir la cantidad en la población, dice el conjunto en general. Por ejemplo, otro ejemplo podría ser, mi población va a ser los estudiantes del colegio Antonio Nariño, pero yo a toda la población que es el colegio Antonio Nariño no le voy a hacer la encuesta. Yo tomo una muestra, que cuál podría ser, digamos, 30 estudiantes del colegio Antonio Nariño, ¿sí ve? En la población doy el conjunto en general de personas. Ya en la muestra sí digo la cantidad específica de personas. ¿Listo? No sé si me entendió ahí de pronto, Guzmán. Señor, gracias. Bueno, un minutico y comenzamos a hacer la socialización y algunas preguntitas para que nos queden claros los conceptos, porque veo que todavía, a pesar de que ya los vimos en clases anteriores, no los tenemos muy claros. Venga, una pregunta.
Bueno, vamos a empezar. Ya creo que ya les compartí la pizarra, ¿listo? Entonces vamos a hacer acá un esquemita de pronto para que nos quede más claro lo que debemos hacer. Nosotros estamos haciendo un estudio estadístico, para que nos tengan en cuenta eso, estudio estadístico. Por eso estamos haciendo todo esto. ¿Listo? Un estudio estadístico. La pregunta clave es, que eso lo vimos en la clase anterior. El primer paso que yo debo realizar para hacer un estudio estadístico. Vamos a ver qué tan centrados están. ¿Cuál es el primer paso del estudio estadístico? Que fue lo que vimos en la clase anterior. A ver, ya vemos 16. Perfecto. Menos mal ahí. Debemos hacer la recolección de la información. Ese es el primer paso. Nosotros estamos desarrollando, que es lo que estamos haciendo en este momento, poder hacer la recolección de la información. Bien, no determiné quién fue el que nos dijo, pero muy bien. Ese es el primer paso, que es donde estamos ubicados esta semana y es lo que hemos venido desarrollando esta semana. Ahora, ¿qué es lo primero que nosotros estamos determinando en este caso para poder hacer la recolección de la información? A ver, ¿qué es lo primero? La población. No, eso no es lo primero. Eso es lo segundo. ¿La qué? La variable. Encuesta. Perfecto. Yo todavía no puedo hacer encuesta porque sin la variable pues no sabría qué es lo que voy a preguntar. Entonces lo primero que yo debo determinar es la variable. Muy bien. Es la variable lo primero que debo determinar. Que por acá, a ver, alguien que levante la manito, o yo escojo a alguien que nos diga qué es eso de variable, porque hablamos de variable, pero a veces ni sabemos qué es la variable de un estudio estadístico. A ver, ¿quién nos dice qué es una variable? Es el día. ¿Es el qué? Es que se entrecortado, ¿es el qué? Profe, es una característica de un individuo que está propensa a adquirir diferentes valores. Eso, ¿qué entiende de eso usted, que sacó de internet? ¿Qué entiende de eso usted? Sí, porque esa es la definición que me dan de internet, pero ¿qué entiende usted de eso, la que nos dio esa respuesta? Ese es el problema que tenemos, sacamos del link de internet, pero ni nos ponemos a analizar, pero ¿qué es eso? A ver, alguien que me diga algo. Señor. El tema que Bien, alguien dijo por allá algo del tema. ¿El tema que qué? que se va a tratar. Exacto, es el tema que se va a estudiar, ¿sí? Esa es la palabra, esa es la definición de variable en palabras coloquiales. Es el tema que nosotros vamos a estudiar, que obviamente varía porque una persona me va a dar una respuesta, otra me va a dar otra respuesta, otra me va a dar otra respuesta. Por eso le colocamos el nombre de variable, porque va a variar, como nos dice la compañera, ¿sí? Porque nos van a dar diferentes respuestas, pero en sí es el tema de nuestro proyecto, es el tema que nosotros vamos a estudiar. Con eso nosotros vamos a hacer con ese tema vamos a hacer las preguntas, y de ese tema es que nosotros vamos a dar unas conclusiones, ¿sí? Por eso acá en rojito les puse es como el tema que nosotros vamos a estudiar en esa población. Que obviamente voy a dar un ejemplo acá como para que nos guiemos. Por ejemplo, yo puedo decir que el tema que yo voy a escoger no es que todos ahora tengan que hacerlo de ese tema, ¿no? Ustedes toman el tema según su interés. Que el tema podría ser, por ejemplo, yo voy a poner acá uno muy general, el cambio climático. El tema que yo voy a tomar para hacer mi estudio estadístico, el cambio climático. Ese es mi tema.
¿Qué significa que es mi tema? Que es la variable que depende de ese tema, es decir, todas mis preguntas van a ser con relación al cambio climático, no va a decir mi tema es cambio climático y voy a preguntar cuál es la comida favorita. No, eso no tiene que ver nada con el cambio climático, ¿sí? Yo ya definí mi variable, el cambio climático, es decir, todas las preguntas que yo haga en mi encuesta las voy a hacer con respecto al cambio climático. ¿Claro hasta ahí o de pronto alguna duda de eso? Bueno, sigamos porque no los escucho. ¿Cuál sería la segunda cosa que nosotros deberíamos determinar? La muestra. No, antes de la muestra debemos determinar algo más grande. Muy bien, debemos determinar la población. Eso es lo segundo que nosotros debemos determinar, la población. Que alguien que nos diga, ¿qué es eso de población? Pero con unas palabras que entendamos, no lo que sacaron por allá de Google que ni lo entienden. ¿Qué entenderían por eso de población en estadística? Porque a veces me consulta población, pero, señor, dígame. Es una agrupación, un conjunto de personas. Exacto, bien, sería un conjunto de personas, puede ser de animales, puede ser de objetos, no solamente tiene que ser de personas, ¿sí? Pero en este caso nosotros para el estudio estadístico que estamos realizando sí va a ser un conjunto de personas, que es el conjunto más grande, ¿sí? Porque dentro de la población está la muestra que es un conjuntico ya más pequeño que es un subconjunto. Entonces la población es ese conjunto de personas, animales, objetos, a los cuales pues nosotros le vamos a aplicar la encuesta o el estudio estadístico. Por ejemplo, es un ejemplo que yo voy a colocar, por ejemplo, mi población van a ser los habitantes, mejor con letrica normal. Por ejemplo, para mi población, yo voy a poner que mi población van a ser los habitantes de la comuna 1. Esa es mi población. Habitantes de la comuna 1. Esa es mi población. Ahora yo les pregunto, ¿por qué debo tomar una muestra de esa población? Que era algo... Porque nos quitaría mucho tiempo preguntarle a todos. Exacto, muy bien. Esa era una de las causas por las cuales yo tomo una muestra de esa población, porque es muy difícil hacerle a todos la encuesta. Esta mañana me dan una respuesta muy interesante. Obviamente todos no van a estar dispuestos a respondernos la encuesta. Obviamente si le preguntáramos a todos los habitantes de la comuna 1, pues saldría muy costoso, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros determinamos una muestra, que sería ya un subconjunto de la población. ¿Sí? Acá, como yo les decía en la población, yo no digo 20, 40, 50, no, yo no doy un número exacto, doy el conjunto completo. Ya en la muestra sí yo doy una cantidad específica de personas o de objetos, porque ya son las personas que yo ya determino a cuántas voy a encuestar. Por ejemplo, yo en mi caso voy a decir que mi muestra van a ser 20 personas, 20 habitantes de la comuna 1. ¿Sí? Esa sería mi muestra. ¿Por qué tomo una muestra? Por lo que ustedes dijeron, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que mi muestra van a ser, pongamos 25 habitantes de la comuna 1. ¿Sí ves la diferencia entre población, que es todo el conjunto, a muestra que ya es un subconjunto más pequeñito con relación a la población? ¿Claro ahí o alguna duda? Yo les pregunto, bueno, ahorita les pregunto otra cosa. Ya teniendo la variable, yo ya tengo la población donde voy a aplicar donde voy a hacer mi estudio estadístico, ya tengo la cantidad de personas que es mi muestra. ¿Ahora qué debería ser? La encuesta. La encuesta. ¿Cómo? No, antes de la encuesta. No. Alguien lo dijo por allá de fondo, ¿el instrumento de qué?
todavía están ejecutados. ¿Cómo se llama? Yo lo que ahora debo determinar es el instrumento recolección de la información, ¿cierto? Obviamente, nosotros como estamos trabajando, vamos a trabajar con personas, obviamente vamos a hacer una encuesta, ¿sí? Que va a ser nuestro instrumento, porque nosotros podríamos hacer otra cosa diferente como instrumento de recolección. Pero en este caso, nosotros como instrumento de recolección de la información vamos a hacer una encuesta, que era lo que decían ustedes, ¿listo? En este caso va a ser una encuesta. Vamos a lo escribimos acá. Listo, en este caso nosotros vamos a hacer una encuesta. Bien. Ahora, pregunta clave. Si de pronto nuestra población o nuestra muestra fueran animales o cosas, yo le podría hacer como instrumento de recolección de información una encuesta, ¿ustedes qué dirían? No, no se puede. Entonces, No, profe. ¿cómo haríamos el estudio estadístico para de pronto un conjunto de animales, un conjunto de cosas? ¿Cómo podríamos determinar la información? Visualizando. Bien, bien, Rubio. Como yo a los animales no le puedo ir a preguntar, venga, ¿usted qué piensa de las otras vacas? O venga, ¿usted qué piensa, cómo se siente hoy? No, yo no le podría hacer una encuesta o una entrevista. Cuando son animales, de pronto más adelante, el otro año hacemos de pronto algo con respecto a eso, que sean animales o objetos, pues ya no podríamos por una encuesta, sino por medio de la observación, mirando, esta vaca es como más pálida, esta vaca tiene más peca, esta no, ¿listo? Para que tengan en cuenta eso. Pero en este caso, como nosotros sí estamos tratando, vamos a hacer nuestro estudio estadístico con personas, entonces sí hacemos una encuesta. ¿Listo? Que esa encuesta debemos tener en cuenta que hay unas preguntas hay dos tipos de preguntas. ¿Cuáles son esos tipos de preguntas? Abiertas y cerradas. Bien, yo voy a tener preguntas abiertas y obviamente voy a tener preguntas cerradas. Va a tener tanto preguntas abiertas como preguntas cerradas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Donde las personas pueden contestar lo que ellas quieran. Exacto, donde las personas dicen lo que ellos piensan, no hay opciones de respuesta. Por ejemplo, yo tengo como tema cambio climático, entonces yo le puedo preguntar como de pregunta abierta, ¿qué es el cambio climático? ¿Sí? Y ellos ahí me van a responder lo que ellos quieran. ¿Por qué? Porque no les estoy dando ninguna opción, no les estoy cegando ahí la respuesta. Ellos ahí pueden decir lo que ellos quieren sobre ese cambio climático. Hasta me pueden responder, no sé, ¿sí? Y es una opción de respuesta que me puede resultar ahí. Entonces, las preguntas abiertas son aquellas que pueden decir su opinión y no hay una opción de respuesta. Y si ve que están relacionadas con la variable o el tema, bien. Para terminar, porque se nos acabó el tiempo, entonces, un ejemplo de una pregunta cerrada con respecto al tema que yo tengo en este momento. ¿Cuál podría ser una? A ver, o cuáles son las preguntas cerradas. No lo escuchamos, pero escuchamos entrecortado. ¿Cuál sería rápido para terminar? ¿Hay algo que yo pueda hacer para reducir Bueno, yo los escucho entrecortado y acá me sale el aviso que el internet no está muy bueno. Entonces las preguntas cerradas son aquellas que tienen opción de respuesta. Es decir, por ejemplo, yo podría preguntar, ¿cuáles
son las causas del cambio climático, ¿sí? Pero acá yo debo dar unas opciones. Bueno, que no sé si lo puedo escribir. Ah, se me borró todo. Podría dar unas opciones. Por ejemplo, no sé si puedo escribir acá. Venga, intento. Por ejemplo, yo podría escribir A, agricultura. B, se me fue la palabra, industrias. ¿Sí? Y puedo darle opciones de respuesta ahí. ¿Sí ve? Industria, ¿sí ven? Entonces yo ahí estoy dándoles unas opciones de respuesta y ellos no pueden responder a algo diferente por fuera de esas opciones de respuesta, ¿listo? ¿Claro eso ahí? No pueden mover eso. ¿Claro lo que deben hacer? Obviamente pues ustedes deben hacer 5 preguntas, pero ahí les doy esos ejemplos, ¿listo? ¿Claro, no claro? Sí, claro, un poco más, un poco menos. Claro. No te entiendo, Guzmán, yo te escucho muy entrecortado, no sé por qué. ¿Me repites la pregunta? ¿Me la repites? Damos la pregunta, ¿cuántas opciones tiene que ser? Usted determina cuántas opciones. ¿Sí? En la mayoría de los casos tiene 4 opciones, pero por ejemplo, cuando yo hago preguntas de sí o no, solo van a haber 2 opciones. Por ejemplo, yo le digo, le puedo preguntar a una persona, ¿usted se cree responsable del cambio climático? ¿Sí o no? Esa puede tener solamente 2 opciones. ¿Sí? Ya usted lo determina. Máximo 4 opciones. Señora. El profesor, me estoy llamando el link. Sí, listo. Si quiere ya nos podemos ir retirando. Acuérdense que me van a enviar de evidencia. Esto que copiamos acá, tomarle un pantallazo rápido. Y las preguntas que les hice al inicio, ¿listo? Eso es lo que me van a enviar hoy de evidencia. Profe, de la Señor. evidencia, el punto 4, las preguntas deben ser sobre cualquier cosa o sobre. No, sobre el tema que usted escogió. Por eso le digo, las preguntas van a ser sobre el tema que usted escogió o sobre la variable que usted escogió. Por ejemplo, yo había escogido el cambio climático, pues yo hago las preguntas sobre el cambio climático. Es decir, si usted escoge como tema el impacto ambiental, pues hace todas las preguntas sobre el impacto ambiental. Ah, bueno, profe, y con esas mismas preguntas, ¿puedo hacer la encuesta? Pues esas son las mismas, claro, esas son las mismas preguntas de la encuesta que usted va a aplicar. Ah, bueno, ya, muchas gracias. Hasta luego. Listo, muchachos. Entonces, los dejo. Quedo atento que me envíen la evidencia. Que Dios los bendiga. Que estén muy bien. Chao. Chao, profe. Chao, pro.